Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que se apertura el día de hoy para dar voz, palabra a la experiencia de las parejas que le dijeron sí al diplomado de parejas conscientes. Hoy cuento con la fortuna y con la alegría de compartir esta conversación con una pareja a la que admiro profundamente y de la cual me siento muy honrada. He podido acompañar en diferentes espacios. Ellos son Lina María Sánchez y César Zapata. Muy feliz de que estén aquí. Ellos hicieron parte de ese primer momento, de esa primera cohorte del diplomado de parejas conscientes. Y hoy queremos compartir esa experiencia para hablar de lo que significa ser amantes, socios y compañeros del alma. Así que, César, Lina, gracias por aceptar esta invitación y por venir a compartir con mi comunidad esta conversación de lo que fue su experiencia en el diplomado. Muchas gracias, Lili. Para mí, particularmente, siempre es muy enriquecedor escucharte, conversar, pero sobre todo ha sido muy enriquecedor, no solo para la terapeuta, sino para la mujer y persona, poder participar de este proceso en compañía de mi compañero. Entonces, yo también me siento muy alegre y muy honrada de acompañarte en este espacio hoy. Yo igual, Lili, muchas gracias por esta invitación. Realmente es fabuloso, digamos, poder compartir la experiencia y creo que hay muchas cosas valiosas que pueden ser interesantes para otras personas que quieran apostarle a la construcción de pareja. Muy bien, entonces vamos a iniciar contándole a la comunidad que se conecte a este video a través de mi canal de YouTube. Vamos a hacer publicidad a través de YouTube, a través de las diferentes redes de Liliana Arbeláez y les invito también para que si mientras van escuchando esta conversación, van sintiendo que esto les aporta a su camino de conciencia, se animen a suscribirse al canal. Eso apoya realmente que más personas puedan escuchar esta conversación y otras que van a encontrar en él y que también lo compartan, porque realmente cuando hablamos no solo de teorías, sino de experiencias encarnadas, como es lo que vamos a hablar hoy, por resonancia, los seres humanos vamos encontrando nuevos caminos. En un momento donde las parejas se han sentido tan perdidas, irreferentes, porque todo lo que nos dejaron nuestros ancestros posiblemente fue muy adecuado para su época, pero hoy realmente estamos enfrentando retos muy grandes en el mundo de la pareja. Y quisiera que iniciemos conociendo un poco a César y a Lina, o a Lina y a César, que podamos comprender un poco quiénes están siendo en este momento como profesionales en su vida cotidiana, ¿cierto? ¿Quiénes están siendo ustedes? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, Lili. Me presento a la audiencia. Yo soy César Augusto Zapata Urquijo. Yo soy de Pereira, tengo 47 años. Estoy formado en ingeniería principalmente y trabajo como docente universitario aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira. Acompañado de Lina hace 10 años, recién cumplimos ahorita en julio, y estamos próximos a cumplir nuestros 5 años de matrimonio. Ahí muy resumidito quién es César Zapata. Ay, muy bien, haciendo uso de ese cerebro racional que tiene César, que a mí me encanta poder contar con seres como él, con hombres y mujeres también, que habiendo desarrollado más su mundo intelectual, le dan un lugar a su mundo emocional, a su mundo intuitivo y sobre todo cuando de pareja se trata. Así que gracias, César, por estar aquí. Lina. Bueno, mi nombre es Lina María Sánchez Uribe. Yo soy psicóloga con enfoque holístico. Atiendo desde la consulta individual. Mm, Tengo también 47 años. También soy de Pereira. He vivido la mitad de mi tiempo en Pereira y la otra mitad en Antioquia. Estoy como horneada en estos dos lugares. Soy madre. Tengo una hija de 18 años. Con César me conozco desde que teníamos 6 años. Que eso es importante, ¿cierto? Fuimos compañeros del colegio, de kinder a 11, eh, amigos, nada que ver de haber tenido pues como algún contacto afectivo o erótico en esa etapa de la vida y 20 años después la vida nos vuelve a juntar, pero sobre todo a presentarnos como una posibilidad relacional y pues ha sido muy interesante. Como dice César, cumplimos 10 años juntos, vamos para 5 casados. En todo ese proceso, el poder apostarle a aprender nuevas formas.
ha sido muy interesante. Nosotros nos juntamos ya mayores, ya maduros, pues a los 37 años, después de haber vivido procesos de autonomía, de exploración, de independencia. Entonces creo que eso nos puso mm, en el lugar de aprendices con más facilidad. Ya sabíamos cómo no, ya sabíamos que no queríamos y de pronto, por lo menos desde mi parte, tenía un poco más claro el anhelo de mi alma en términos de conexión en pareja. Afortunadamente nos encontramos contigo, eh, inicialmente en el acompañamiento terapéutico, luego nos acompañas a preparar y a formar el ritual que nos unió y luego nos encontramos con la posibilidad de darle línea a ese ser aprendices con la diplomatura en parejas conscientes que hicimos contigo, que definitivamente marcó un antes y un después en nuestro ser pareja. Muy bien, muy bien. Yo me siento muy contenta cuando les voy escuchando porque pues esa historia yo ya la conozco, pero que ustedes acepten compartirla con las personas que conecten eh, con este video me parece que es un regalo del alma. Y lo conversábamos antes y por eso llegamos a la comprensión de que regalar, entregar estas experiencias en el marco del cuidado, también por la intimidad de las parejas, pero poder decirle a estos seres humanos que están apostando por una vida en pareja, sí se puede. Necesitamos reconocernos aprendices de la vida en pareja, tanto en la intimidad de los dos como en esos momentos en los que necesitamos de un tercero o de otros espacios que nos permitan reconocernos, actualizarnos, mirarnos desde otras perspectivas. Así que gracias por este regalo que le vamos a dar juntos hoy a estas personas que conecten con este video. Vamos entonces a conversar de esos tres pilares. El diplomado de parejas conscientes se basa en un modelo de acompañamiento traído desde la vida, no es un modelo de acompañamiento aprendido en ninguna escuela ni en ninguna formación de las que yo haya tenido, realmente hace parte de ir observando muy fenomenológicamente mi propia experiencia en las dinámicas de pareja y de las parejas que acompaño desde hace tantos años, ir dándome cuenta cuáles son esos asuntos fundamentales que fundamentan y sostienen la pareja. Entonces allí me he encontrado que ser amantes, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, en amplitud de lo que la sexualidad entraña, es fundamental. Si no hay sexualidad, no hay pareja. Podemos ser amigos, podemos ser roomies, podemos ser socios, podemos ser inclusive padres y gestionar la paternidad, pero si no hay sexualidad activa, consciente, que entiende los ritmos de cada ser humano, también los momentos de la pareja, no es lo mismo la sexualidad de una pareja que recién inicia, que está en ese momento del enamoramiento, a una pareja que va madurando, que va teniendo nuevas responsabilidades, que tienen hijos, en fin, pero ese pilar desde el inicio hasta el final de la pareja va a ser fundamental. También solemos creer que la sexualidad es apenas para las personas, las parejas jóvenes, ¿cierto? Y entonces allí ir comprendiendo que esa sexualidad hay que irla mirando, que tenemos que revisar también qué aprendemos, qué aprendimos de lo social, y que no sabemos de la sexualidad. Entonces, me gustaría que comenzáramos con ese primer pilar. ¿Cómo es para ustedes adentrarse a un diplomado donde lo primero que comenzamos a comprender es, venga, es que la sexualidad comienza en la mirada, es que la sexualidad comienza en la respiración, es que la sexualidad comienza en ese encuentro de piel, entendiendo que la piel es el órgano sexual más grande que tiene todo ser humano? ¿Cómo fue para ustedes dos ese primer pilar del diplomado? Bien, voy a hacer un previo antes de, porque yo creo que es muy importante compartirle a las personas que están mirando este video, es que como lo hicimos y compartimos este aprendizaje con otras parejas, ahí fue bien interesante la mirada, porque sin lugar a dudas, pues todos los que estábamos ahí sentados recibiendo pues estos aprendizajes, estamos en la búsqueda de ser mejores como pareja, ¿cierto? De encontrar esas posibilidades y ver cómo pues nadie nace aprendido y que hay muchas posibilidades de hacer mucho mejor la pareja, ¿cierto? Hacer una construcción mucho más sólida. Y en esas interacciones que tuvimos con los compañeros, pues salen unas cosas interesantes, ¿cierto? Porque no todas las parejas funcionan igual. Y creo que lo menciono como antesala porque cuando uno pues, comparte, ¿cierto? Y comparte sus miradas y comparte con su propia pareja cómo está recibiendo esta información,
pues se da cuenta que hay unos universos totalmente diferentes. Y eso me parece bastante enriquecedor, porque entonces le permite no ver como esas otras miradas, esas otras experiencias, sensaciones que tienen otras personas en su construcción colectiva, en su construcción de pareja, que sin lugar a dudas también lo enriquecen a uno, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es una antesala bonita de compartir antes de empezar, digamos, con ese pilar puntual que menciona Lili. En particular, yo diría que arrancar por ahí es arrancar con la chispa adecuada, ¿cierto? La sexualidad, sin lugar a dudas, tiene el poder transformador en los humanos, nos conecta como personas, como almas. Eh, Aprendí mucho que la sexualidad tiene que estar intencionada, ¿cierto? Porque es un acto maravilloso y nos permite explotar con la energía que nos da la misma sexualidad. Y tú lo mencionaste muy bien, en el proceso íntimo de las parejas es muy valioso que le den el lugar, el momento, el ambiente, para que sea una experiencia bonita, que no se vuelva la experiencia mecánica que ocasionalmente les empieza a llegar a algunas parejas, sino que tenga como toda esa transformación positiva. Hay muchas otras cosas, pero digamos que en primera instancia se me ocurre mencionar eso, que hay que intencionarla muy bien, hay que darle el lugar adecuado y hay que respetarla porque es un proceso transformador que es para nosotros como seres humanos. Ay, César, valoro mucho que inicies haciendo ese como preludio, nombrando el, fue muy positivo ver la historia y escuchar la historia de otras parejas. Generalmente las parejas que llegan a consulta, y eso también lo vive Lina, ya nos contará también un poco, ella también como terapeuta acompaña a parejas, generalmente lo que sucede es nosotros dos solitos en nuestra intimidad hablando de lo nuestro y que nadie más se dé cuenta de lo que nos sucede. Claro, hay miedo, hay tabú, hay una cantidad de prejuicios y creencias. Lo bello del diplomado es que está intencionado para pocas parejas, no son grupos muy grandes, son pocas parejas, pero así como lo dice César, poder escuchar que hay otros universos, que hay otras formas de encontrarse, que hay otras formas de emparejarse, también que hay otros conflictos, tensiones y que hay otras formas de resolverlo, pues enriquece mucho, es un crecer en comunidad no solamente con la terapeuta. Y por eso valido tanto el espacio del diplomado, porque salgamos de la consulta individual y vamos a esa comunidad a construir con otros y otras, y sobre todo a los hombres. A los hombres les cuesta un poco aperturarse. Les cuesta mucho llegar a terapia, ¿cierto? De pareja, ahora ir a un espacio donde van a escuchar a otros seres humanos. Pero allí que se descubre que cuando los hombres comienzan a escucharse, cuando las mujeres comienzan a escucharse, entonces comenzamos a sentirnos humanitos, ¿cierto? Nadie mejor, nadie peor, todos y todas aprendiendo. Así que gracias por comenzar con ese preludio, porque me parece que afina realmente la intención de este compartir y también el deseo de invitar a más parejas para cuando se aperturen los nuevos espacios del diplomado de parejas conscientes. Lina, corazón para ti, mujer, terapeuta, además, que también escucha a parejas, este pilar de la sexualidad consciente, de la sexualidad que nos invita a degustarnos, a salir de los automatismos, del piloto automático. ¿Cómo fue para ti? Pues muy bello y muy enriquecedor, Lili. Y yo quisiera hacer una acotación a la antesala que hizo César, porque en algún momento, cuando empezamos, primero yo me sentí muy sorprendida como mujer y su pareja de que él me dijera, sí, hagámosle. ¿Cierto? Porque es que mi esposo es ingeniero, no es terapeuta como yo, que tengo esa búsqueda constante y esa apertura. Él tiene un proceso intelectual muy bien puesto, pero hacer introspección, revisarse y revisarse ante la mirada de otros es difícil. Y recuerdo una vez que en la sesión nos separamos un momento, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y cuando él regresa me dice, qué tan bacano tener la oportunidad de sentarme con otros hombres a revisarnos de esta manera. Yo creo que es la primera vez que lo hago, ¿cierto? Es primera vez que tengo esa oportunidad. Y se sintió muy bello. Y eso estimuló tanto mi admiración y conexión con él, pero además que me devuelve mucho como la fe en este cuento, Lili. Si se puede, ¿cierto? Yo agradezco mucho pues que nos des la oportunidad como de contar nuestra historia, eh, pero lo hacemos como con esa intención. O sea, más que ser referentes o sean como nosotros que hicimos esto para ser mejores, es como
tan bacano que sí hayan espacios y herramientas para tener una experiencia de pareja más consciente. Eso es lo primero. Segundo, definitivamente refuerzo lo que tú decías. Después de este proceso, yo ya no veo otra forma de sostenerse como pareja a largo plazo, sino es como aprendices, con humildad como aprendices. Y tercero, mmm, fue muy bacano porque tú ahorita decías, de pronto las parejas se quedan hablando a solas de lo que quieren o sienten. Ojalá, Lili. Yo te puedo decir que nosotros tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido y ya llevábamos 8 años juntos y hablamos de matices y de temas de nuestra sexualidad que nunca habíamos revisado, ¿cierto? Eh, no es tan fácil, porque en mi observación personal y profesional lo que yo he visto es que esta es una de las líneas que más se deja ser en piloto automático, porque hay vergüenzas, porque nos movemos desde el ego, ¿cierto? Porque es difícil quitarse la mascarita, de pronto hay tantas cosas que yo no sé, yo no he hecho, o que yo quisiera, pero qué pena. Entonces, pues fue muy enriquecedor como mujer pareja de César y como terapeuta adquirir estas herramientas. Me pareció muy interesante poder entrelazar la teoría que conversábamos y construíamos desde tu discurso guía y se retroalimentaba con la participación de todos, pero me pareció además maravilloso el paso a la práctica después de tener esta información motivación. Eh, yo creo que en una de las devoluciones de las primeras prácticas decíamos, tal vez yo nunca había sido tocada o nunca había tocado, moviéndome desde esta intención y este saber. Y pude reconocer eso mismo en mi esposo y también se sintió muy bello. Creo que refuerza mucho el nivel de intimidad más allá de lo sexual genital, placer puntual y localizado. Y posibilita mucho la conexión íntima, energética, espiritual, pues como almas que se comparten. Entonces, pues bueno, yo me sentí muy agradecida por lo que pudimos vivir juntos en términos de aprendizaje, información práctica. Les voy escuchando y se me va moviendo así bonito la energía, porque es ver el diplomado, pues ya ha pasado un tiempo en que el diplomado hizo el trabajo para el cual Ujú. inició, ¿cierto? Con ustedes y con las parejas que participaron, pero escuchar que continúa reverberando el aprendizaje, que ese rizoma que se fue construyendo en ustedes, ¿cierto? Continúa en su experiencia y que hoy a la luz de los meses que ya han pasado, continúan viendo la experiencia de inclusive aprendimos a tocarnos de otras maneras diferentes. Y también el comprender la integración de lo racional, de lo sensitivo corporal y de lo intuitivo, porque cuando solamente es práctica, cuando solamente es, venga, hagamos práctica de respiración o de sexualidad tántrica o sexualidad consciente, y no hay la posibilidad de la comprensión de lo que es la sexualidad somática, de esto para qué nos sirve, esto cómo conecta con la espiritualidad no religiosa, sino con eso energético, cuando hablamos de desgenitalizar la sexualidad y entender que todo el cuerpo está ávido de ser mirado, tocado, tanto de los hombres como las mujeres, cuando los hombres también comprenden que ellos también están llamados a recibir y no solamente a dar placer, que les cuesta mucho en el modelo que han sido educados, que también están llamados a relajarse para recibir placer, a ser tocados, mirados y admirados, y que esas prácticas de pronto a veces frenéticas que nos propone la sexualidad que todos aprendimos. Aprendimos una sexualidad en la escuela que es del miedo a quedar embarazados o del miedo a una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto? Y desde ahí entonces la sexualidad es mirada con miedo. O una sexualidad que aprendimos con los amigos,
no tuvimos la fortuna de tener padres que se acercaran porque ellos mismos tampoco sabían y estaban llenos de miedo, culpa y vergüenza frente a su sexualidad. Entonces lo que pudimos aprender también a través de las revistas de porno, de Playboy, de las películas, ¿cierto? Y resulta que esa no es la sexualidad que va a sostener a una pareja. Esa es una sexualidad que puede ser de la aventura y de un momento, pero no va a ser la sexualidad que va a sostener a una pareja en el tiempo, en el disfrute y en lo que tú, Lina, estás nombrando, la intimidad que necesitamos no solo las mujeres, los hombres también necesitan que nosotras propiciemos espacios donde ellos se puedan soltar. Así que bueno, me parece muy bello. No sé si frente a este pilar quisieran decir algo más que para ustedes sea importante a la hora de ser escuchados por esos otros. Lina dice algo que me parece puntual. No estamos buscando crear un referente, como miren, aquí está la pareja perfecta, Sí. porque siguen siendo humanos, pero sí crear referentes de posibilidades. Es, vengan, Sí. sí hay otras posibilidades, porque es que hoy las parejas en medio de estas crisis sexuales, económicas y de acompañamiento de ambos se sienten perdidos y perdidas. Si miran hacia sus padres, pues están llenos de dolor, de lo que han sido muchas de las historias de los padres y madres. Entonces, poder escuchar otras narrativas me parece que sí es el referente. El referente es el espacio, no ustedes dos solitos, no las otras parejas que van a venir a este espacio, sino la posibilidad de escuchar otras historias y otros universos. Yo le agregaría, y digamos con el ánimo de este ejercicio de compartir, es invitar a abrir la mente, ¿cierto? A tener la posibilidad de recibir estas otras informaciones. Eh, Pasan los años y los seres humanos creemos que ya con lo que sabemos es suficiente. Y eso Ujú. es un error tremendo para lograr, digamos, una plenitud en la vida. Eh, yo invitaría, pues muy amablemente y amorosamente a las personas que puedan tener la oportunidad de ver esto, que entiendan que finalmente un buen ser humano es aquel que es capaz de sentirse como un aprendiz permanente, es el capaz de recibir información de otras fuentes. La información que tú compartes, como menciona mi esposa, la parte teórica es bien importante, pero cuando uno lleva a la práctica esa exploración, ¿cierto? Ver cómo hay muchas más maneras de integrar la sexualidad en una pareja, eso hace que, por supuesto, la construcción sea mucho más fuerte. Yo invitaría a que si tienen la oportunidad de participar en el diplomado, pues lo hagan con los ojos cerrados, porque es que es darse la oportunidad de aprender, perdón. Y ahí hay, y ese es el poder del aprendizaje, ¿cierto? Un ser humano cuando tiene estos logros, seguramente puede sentirse un poquito más pleno. Desde mi punto de vista, porque pues, soy docente y soy docente en ingeniería, este es un referente que siempre hago el primer día de clases cuando comparto con los estudiantes, decirles, la persona que tiene la mente abierta es una persona que es capaz de construir y de resolver muchas más cosas para el futuro. Cuando uno empieza a cerrar la mente o no permite que otros conocimientos lleguen, pues entonces se vuelve, es decir, no, su aporte a la sociedad no va a ser suficiente. Esa es una recomendación pues, que aplico, digamos, en mi vida profesional, pero pues, que quiero compartir porque para que las parejas funcionen y para que las apuestas de largo plazo en un matrimonio sean válidas o de otras maneras pues, de compartir la vida, pues, uno debe tener la mente abierta para que el aprendizaje pueda pasar a través de uno y que uno pueda transformar un poquito su manera de comportarse. Lina, no sé si tú quisieras Sí, sumar otra también un más. poco, Ajá. pues ampliar la invitación porque desde la terapéutica, pues siempre habrá lugares de contención para revisar lo que ya se dañó o lo que ya está doliendo un montón y está bien. O sea, yo invito además a que nunca teman a solicitar ayuda y a ir junticos, ¿cierto? A hacerse cargo del vínculo, de cómo lo pueden reparar. Pero la mejor forma de anticipar un buen vínculo es aprender herramientas para sostenerlo y nutrirlo antes de que se nos dañe, antes de que se nos afecte aún más, ¿cierto? Entonces, esto va como de la mano de la nueva perspectiva de salud preventiva, ¿cierto? Cómo aprendemos formas de alimentarnos, con qué nos suplementamos, nuevos hábitos, tal cual.
en la experiencia de vivir bien como parejas. Ailina, estás tocando un tema que me parece clave, el cuidado de la pareja, entendiendo que no es suficiente con ser buenas personas. Es que él es muy Ujú, buena persona, ella es muy buena persona, eso no es suficiente para gestionar la pareja. En el mundo emocional necesitamos comunicación afectiva, asertiva. En el mundo del manejo del dinero necesitamos tener unas claridades frente a cómo somos empresa y frente al mundo sexual también, porque la sexualidad entraña muchos dolores y dolores que no comenzaron con la pareja, que vienen de parejas anteriores, que vienen de la iniciación en la sexualidad en la infancia o en la adolescencia, ujú. que vienen de experiencias de abuso. Entonces, pretender que ser buena persona es suficiente para garantizar la creación de una pareja, porque no somos pareja per se, sino que nos vamos emparejando, nos vamos acoplando en esa cotidianidad, me parece clave. Pero cuando dices, además, esto es un asunto de prevención y promoción, prevención de las enfermedades de salud mental y promoción del bienestar y de la salud mental. Sabes que nunca lo había visto así. Y ahorita que tú lo nombras, me parece clave porque es que, ¿dónde está la fuente de mayor riesgo para la salud mental? En el mundo de la pareja y la familia. Una pareja que no gestiona bien sus conflictos, sus diferencias, sus tensiones, terminan afectando a sus hijos, ¿cierto? Sus Ya. hijos terminan muy afectados. Pero asimismo, ¿cuáles son las mujeres y los hombres que nos llegan a consulta? Generalmente llegan por los asuntos de la pareja, lo que no se ha logrado resolver. Entonces, si antes de esperar a que se nos dañe el vínculo, a que tengamos estos conflictos no resueltos, podemos pensar en potencializarnos a través de diferentes espacios, me parece clave. Y aprovecho ahí para contarles, con Lina estamos co-creando, ya les contaremos luego en las redes de cada una, contaremos en qué momento, pero la idea es tener espacios en Pereira también para que las parejas puedan encontrar allí eso de lo que está hablando Lina, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir a fortalecer nuestro vínculo y no esperar al deterioro, sino realmente encontrar un espacio de fortalecimiento? Inclusive hay personas que me dicen, Lili, qué rico esto como cursillo prematrimonial. Yo acompaño a muchas parejas como ustedes, que me gustaría que habláramos un poquito de eso, además aprovechando que tienen ese cuadro de Klim tan hermoso allí, el beso, sí. Tuve la fortuna de acompañarles a ustedes en ese prematrimonial, ¿cierto? Antes de realizar su ritual de compromiso ante sus dos clanes, sus Ujú, amigos, su comunidad. Y las parejas piensan que es suficiente con tener mucho deseo por el otro. Es más, a eso le llaman amor y ese no es el amor, ya lo ujú. hemos aprendido. Y también creen que es suficiente con tener mucho deseo de seguir juntos por siempre jamás, ¿cierto? Y pues ya nos damos cuenta que ese cuento de hadas no funciona así a la hora de que ya nos estamos encontrando. Entonces, esa preparación previa, ¿cierto? Previa a, venga, es que necesitamos fortalecernos en habilidades para la comunicación, la negociación, el erotismo, para poder llegar a una construcción más sana. Entonces, no sé si quisieran compartir un poco cómo fue para ustedes ese adentrarse y permitirse, además, ¿cierto? Es que permitirnos salir de los estereotipos y de las propuestas culturales de un matrimonio se hace así, ¿cierto? Ustedes hicieron algo muy bello, hicieron un salto cuántico y yo siento que eso les potencializó de una manera bellísima y se permitieron construir su propio ritual. Sí, de acuerdo. Ya, digamos que hay un contexto importante, es que la pedida de matrimonio fue durante la pandemia, eh, fue en julio del 20, El día que cumplíamos cinco el años. día que cumplíamos 5 años en esta celebración. Y, y pasamos esos 6 meses de preparación, nos casamos en diciembre y pues, con todo el contexto de la pandemia hizo que, digamos, la celebración y la preparación fuera muy diferente a lo que pues, muchas otras personas seguramente pudieron haber hecho. Eh, Hablando particularmente, digamos, de la preparación del ritual, fue como plantear las preguntas importantes y encontrar las respuestas adecuadas a esas preguntas. Cuando uno se dispone a compartir eh, y a oficializar, digamos, ante no solamente la ley colombiana, sino ante la divinidad o como queramos llamarlo, eh, la,
hay que estar de acuerdo, ¿cierto? Y eso es lo que hace, digamos, esas preparaciones previo a un ritual, a una boda. Eh, Tener las preguntas claras nos hizo saber hacia dónde queríamos apuntar y el tipo de ritual para compartir. Habían elementos muy puntuales, porque pues Lina ya tiene una hija que está muy grande, en ese momento pues estaba mucho más joven, tendría como 13. 13 años, y cómo vincularla a ella, a esa elevación, cómo vincular a nuestros clanes, a nuestros amigos, que no fueron todos, porque pues, fue una boda reducida por términos de pandemia, y cómo todas estas personas finalmente nos nutrieron, ¿cierto? Nos entregaron unas semillas de amor muy bonitas, compartieron unos mensajes muy bonitos, y eso hizo pues que fuera un ritual diferente, ¿cierto? Muy aparte, digamos, de lo tradicional, pero fue muy sentido, ¿cierto? Fue lleno como de experiencias bonitas y de fotos maravillosas, fue muy sencillo, no fue una boda ostentosa, fue muy sencilla, pero finalmente logramos como lo que queríamos, ¿cierto? Un compartir valioso y una celebración del amor pues, que estábamos teniendo, que tenemos y que queríamos profesar y compartir con pues, nuestros amigos y familiares. Yo siento que fue toda una construcción y el resultado fue muy bello. Y los planos de esa construcción fue lo que logramos contigo en ese proceso de acompañamiento tipo cursillo, porque eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Ni César ni yo tenemos una postura religiosa, no tenemos una práctica religiosa, ¿sí? Tenemos una búsqueda espiritual. Entonces era encontrar una forma en que pudiéramos ritualizar y simbolizar esa unión y el poder revisar cuáles serían las bases de esa unión a largo plazo, con qué recursos veníamos, con qué herramientas contábamos por nuestros aprendizajes y conocimiento, en qué estábamos más flojitos, ¿cierto? Eh, Reforzar la posibilidad de comunicarnos más y mejor fue clave. Y una recomendación tuya me pareció muy valiosa, Lili, porque esto también pasa, creo yo, en el diplomado, y es la posibilidad de darle lugar a la esencia de César como hombre y su formato, a la esencia de Lina como mujer y su formato, a la energía del masculino y del femenino que se encuentran. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de matrimonio o cuando César me pide matrimonio, César tenía inicialmente la idea del matrimonio civil, ¿cierto? Porque él quería asentar la sociedad, lo dijo de una forma muy bella, yo quiero reconocerte como mi socia, legalizarte, que ya vamos a hablar de eso, del ser socios. Y a mí eso me pareció muy bello, pero yo soy un poco también más volada, más hippie será. Entonces, yo también pensaba como en todo lo otro, porque además en el contexto de pandemia, la boda civil la pensábamos, mejor dicho, nos iban a dejar entrar a los dos y no más. Terminó siendo muy bella, nos encontramos además en resonancia con un notario que tuvo una narrativa sentida, nos permitió que fuera bello también. Entonces le dimos ese lugar al masculino con orden y estructura a través de nuestro ritual civil y complementamos con ese ritual bello, significativo y simbólico, dando pues como el honor al tejido y a la energía de contención de lo femenino. Entonces fue bien interesante y la verdad eso no hubiera sido posible si no hubiéramos hecho esa preparación tipo cursillo a la que nos dispusimos. Belili, nos vamos a casar. No estamos en crisis, estamos felices, pero queremos reforzar y así surgió eso. así surgió de una manera muy bella porque la disponibilidad de sus almas, yo siento que César lo tocaba, tú lo nombras, disponer el alma también a recibir lo nuevo, a construir y a co-crear. Y bueno, Lina ya comenzó a tocar el pilar de ser socios, porque es que preparar una boda es ser socios. Es decir, eso tan lindo, vamos a legalizar, porque no solamente es ante las leyes, es también una formalización, es venga que nos vamos a dar el lugar mutuamente. Voy a decirle a mi comunidad, esta es la mujer que yo elijo para construir, ¿sí? Este es el hombre que yo elijo para construir, nos elegimos mutuamente y comienza a darse también como unos límites. Esos límites aparecen. Este es el límite ahora de esta familia, que si bien ya existían por la convivencia previa, el ritual, y eso nos lo enseñó Jun, el ritual
actual frente a la comunidad en los diferentes momentos de la vida, ¿cierto? Tanto cuando celebran los 15 de la niña para presentarla en sociedad, cuando Ujú. ahorita a los hombres casi no les celebramos, y yo siento que deberíamos de celebrarle también a los hombres ese momento en el que cumplen 21 años, por ejemplo, o 28 años, tan importante. Mm, pero celebrar el matrimonio para decirle a la comunidad, y César también lo nombra, es que también era un asunto con nuestro espíritu, con nuestra espiritualidad, era darle un lugar. Entonces miren que no se excluye lo social, lo legal, con la espiritualidad, lo masculino como lo nombra Lina y lo femenino, que es ese ritual hermoso. Y ahí necesitamos ser socios, porque eso no se hace solo, porque hay que gestionar recursos, llámese dinero, recursos, llámese tiempo, recursos también de las relaciones que tenemos, el solo hecho de encontrar en sintonía a un notario que haya resonado, todos esos son recursos, mis amores. Entonces, Ujú. además de ser amantes, que es, digamos, lo primero, César dice la chispita, ¿cierto? La chispita por donde comienza esto a tejerse, que necesitamos cuidarla durante todo el tiempo, pero luego pasa el ser socios. Muchas parejas se desbaratan por ahí. Muy buenos Ujú. amantes, delicioso, nos queremos, nos admiramos, pero a la hora de ser socios no sabemos cómo tejernos, quién paga la boda y cómo va a ser esto de los tiempos. O sea, porque es que ser socios es, somos empresa para descapitalizarnos o somos Ujú. empresa para crecer juntos y ser estrategas. Y ahí sí se requiere un pensamiento de la confianza, del venga, conozcamos nuestras finanzas, cómo es el modelo que vamos a construir, porque cada pareja construye su propio modelo de economía. Entonces vamos a hablar un poco de ese ser socios para ustedes, cómo ha sido antes del diplomado y el diplomado qué les aportó. Adelante, adelante. Es que Yo no la sesgar, tengo aquí. adelante. Eh, Lili, completamente diferente. Porque precisamente por las características que teníamos César y yo al juntarnos, César ya era un hogar resuelto él solito y yo era un hogar resuelto con mi niña, ¿cierto? Eh, Nosotros llevábamos obviamente otras relaciones anteriores que nos enseñaron y nos ayudaron a llegar a donde llegamos a encontrarnos juntos. Mm, no partíamos de la necesidad y tal vez teníamos el desafío de desmontar esa forma única que llevábamos años ejerciendo. Yo era dueña y señora en mi espacio y él era dueño y señor en su espacio. Mis recursos eran los míos y yo los gerenciaba sola y él también. Y esto es algo de lo que yo siento que no se habla, pero que cuando se presta atención puede ser tan explícito, Lili. Mira, en términos de ser una mujer independiente, autónoma, que se gestione y tal, uno muchas veces también, bueno, en mi caso, me di cuenta que pasaba, que puede limitarse en la experiencia de recibir de un otro, ¿cierto? Y yo empecé a ver eso en gestos, tiene que ver con los lenguajes del amor, que pues ambas lo tocamos cuando acompañamos parejas. El principal lenguaje del amor de expresión de mi esposo son los actos de servicio. Entonces, cuando ya estábamos juntos, cosas tan simples como, mi amor, yo voy a ir a mercar, no vivíamos juntos. eh, yo te llevo, ¿no? Yo te acompaño, ¿no? Yo te ayudo a cargar. Inicialmente había tanta resistencia porque yo asumía que era que no me pensaba capaz. O sea, mi ego decía, como si tan bobo, yo no mercaba sola antes. Entonces, poderse volver a bajar, lo que decíamos ahorita, bajarse del ego con humildad, a revisar la posibilidad de que puede haber al juntarnos de crecer, no de perder lo que cada uno tiene, sino de crecer y potencializar, porque finalmente es el sentido de una sociedad, ¿cierto? Venga, crezcamos juntos. Fue muy interesante, fue muy interesante. El poder aprender a identificar cuáles eran nuestros recursos y cómo los íbamos a gestionar para prosperar, fue muy bello. Sí, muy de acuerdo, Lili. Yo, digamos, para complementar, y porque pues, he tenido pues algunos negocios, empresas, entonces mi ingeniero siempre estaba en la manera en que resolvía el dinero y cuadraba las cuentas o gestionaba un crédito, etcétera, y me encargaba yo.
Entonces tuve un reto enorme de empezar a compartir toda esa información con Lina en ese momento, estamos hablando de varios años atrás, Ujú. y cómo es un aprendizaje y no es fácil de hacer porque uno cree que eso son cosas personales únicas y eso es mi tema y mi dinero y mis recursos, etcétera. Y eso es un reto importante que a veces los hombres, el masculino, y por su ego, prefieren no contarle a su pareja, no compartir. Y ese es el modelo tradicional que nos vendieron, pues que nos educaron, que nos enseñaron, que el hombre se encarga, ¿cierto?, como de resolver los recursos, y el mundo, por supuesto, ha cambiado bastante, ¿cierto? Yo afortunadamente estoy acompañado de una mujer que resuelve muy bien y que gestiona muy bien y que genera muy bien recursos, y eso es importante reconocerlo. Eh, los hombres tenemos cierta dificultad a poder soltar o compartir más bien, yo diría, las cosas que se están generando, las cosas que se pueden generar a futuro. Y por supuesto, hemos tenido diferencias y hemos tenido que tener esas conversaciones, de ponernos de acuerdo, eh, pero el proceso posterior al diplomado nos ha ayudado a que si no hay comunicación adecuada alrededor de ser socios de esta construcción, de esta construcción de riqueza en todo sentido, no solamente material y monetaria, sino alrededor de todos los espacios de la pareja, pues va a ser muy difícil de que salga adelante, ¿cierto? De que lo logren, porque el dinero lamentablemente se vuelve un arma en las parejas, ¿cierto? El que tiene el recurso es el que tiene el poder, y eso genera unos desbalances, unos desequilibrios muy negativos. Yo creo que cuando uno encuentra balance y encuentra cómo se reparten las inversiones y cómo se reparten los gastos de un hogar y cómo nos apoyamos, Lina lo menciona, para nosotros ser parejas que ninguno de los dos va a mercar solo, siempre estamos juntos, ¿cierto? Y es un proceso de pareja porque es un proceso del hogar, ¿cierto? Y cuando hay que pagar ciertas cuentas, nos sentamos juntos a hacer el ejercicio de pagar, nosotros en la computadora, y hay que pagar esto, hay que pagar esto, y llevamos el Excel juiciosos. Todo eso hace parte del compartir y de gestionar los recursos, y nos ponemos de acuerdo en las inversiones que se pueden estar haciendo y hacia dónde le estamos apuntando. Nosotros tuvimos hace un par de años un ejercicio difícil, retador, porque a las parejas pasan, y hubo un par de cosas que no funcionaron bien, un par de negocios, inversiones que iban a estar muy bien y resultaron ser más bien un problema, un dolor de cabeza. Y eso nos ha llevado a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo resolvemos esta dificultad que se presentó, esto que no está saliendo bien, estas conversaciones difíciles que hay que tener? Eh, ¿Cómo cuidamos este recurso? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para que mandemos un solo mensaje a resolver esa situación? Si no se tiene la conversación, si no se tienen esas, y que son conversaciones incómodas, pues entonces eso termina siendo, digamos, ahí algo que no se conversa, algo que no se gestiona, y finalmente puede ser fatal para una pareja. Vuelvo y llego al discurso original. Este no es un video para que digan, esta es la pareja referente, no, para nada. Somos un par de seres humanos que sí, es normal que tengamos diferencias, pero además de eso nos han pasado cosas, ¿cierto? Y en esas experiencias que uno va enfrentando, pues de eso se trata, ¿cierto? De ver cómo las resolvemos juntos, porque es mejor en pareja que resolverlas por separado. Eh, Habrán muchos otros detalles. Obviamente este no es un video para compartir el detalle, solamente para ver lo importante que es en ser socios, saber, como mencionó Lina, con qué contábamos, cómo eso se junta para hacer un recurso conjunto, pero además hacia dónde vamos y a qué le vamos a apostar en el futuro, y cómo cuidamos estos recursos que estamos gestionando hoy en día. Eso es como muy resumidito lo que quería compartir. Los ¿Y dos, cómo se, sí, Lina, dale. y cómo se aprende a sostener desde la equidad? En Porque desigualdad. yo siento que una fórmula ganadora es que pudimos reconocer, ambos somos profesionales enamorados de nuestra profesión, en plena proyección. Ninguno de los dos iba a sacrificar eso, todo lo contrario, iba a ser algo que íbamos a poner al servicio de nuestra relación y nuestro crecer juntos. Pero al juntarnos, ser familia, ¿cierto? Tener un hogar,
cómo sostener el hogar va mucho más allá de cuánta plata pones tú y cuánta plata pongo yo, ¿cierto? La equidad tiene que ser una línea que pase por todos, sostenemos ambos el cuidado del espacio físico, el cuidado de los recursos, nos disponemos, por ejemplo, a apoyar a mi niña, a pesar de que era mi niña, ella entra en esta sociedad, nuestras mascotas, la forma en que nos relacionamos con nuestras familias, ambos somos hijos mayores, muy en el lugar de acompañamiento a nuestros padres ya más mayores, ¿cierto? Entonces, ha sido una sociedad en pleno, en todos los niveles, con la intención de equidad. Y yo pienso que eso hace que la experiencia sea muy distinta y evite la percepción de sobrecarga, más bien de que suma. Yo le digo mucho a mis pacientes, hablo como de esta miradita, es que uno haga así y sienta un codito al lado, ¿cierto? Para allá que al norte son dos caminos individuales, pero caminamos en paralelo y uno hace así, hay un codito al lado, ¿cierto? Entonces, bueno. Qué bello escucharles y qué conmovedor. O sea, yo que acompaño tantas parejas cada vez que escucho parejas que están en ese nivel de conciencia, porque es que no es fácil. Aquí lo estamos nombrando y como bien lo dice César y lo ha nombrado Lina, estamos entregando una experiencia ya con mucha, con camino, con recorrido. Y eso no significa que se esté en un lugar de verdad absoluta ni de supuesto saber, porque cada pareja va recorriendo sus propios tránsitos, sus propias dificultades. Pero escucharles me conmueve porque pienso en todos los que les van a escuchar. Pienso en las mujeres profesionales, ¿cierto? Que se nos vendió que el feminismo, liberarnos del patriarcado, es nosotras podemos solas y renunciar a nuestro femenino que se abre a recibir, ¿cierto? Y que ahí tenemos un gran reto. ¿Cómo Ujú. puedo seguir siendo la mujer autónoma que no pierde capacidad de decisión, pero que puede sumarse con un otro y que respeta esa energía masculina que quiere dar, que quiere acompañar, ¿sí? Y me permito esa danza, pero también como desde mi masculino, como mujer, no pierdo la capacidad de la decisión. Y mi socio me respeta, no me ve como la niña, ¿cierto? Que generalmente en esos modelos anteriores es yo soy el proveedor, la otra no es capaz, eso de los negocios no va con las mujeres, que además descalifica la capacidad, la inteligencia de una mujer para tomar decisiones en ese sentido, lo que no es negocio, no es negocio porque, como ustedes lo dicen, dos cabezas, dos cerebros, sumando para el mismo lado, generan riqueza. ¿Sí? Y esto conecta además con la sexualidad, mis amores, porque no se piensen que es que sexualidad es un pilar y ser socios es otro. No, no, no. Ujú. Una sexualidad bien gestionada hace que los dos amantes tengan una energía de alto nivel, de alta calidad a la hora de comenzar a co-crear abundancia y riqueza. Entonces, estos pilares se nos van sumando para generar bienestar. Y también para los hombres que escuchen a César, qué valioso que puedan decir, sí, es que no es fácil, es que venimos de un modelo donde nosotros somos los proveedores, somos los que gestionamos, que nadie sepa de cómo llevamos nuestras finanzas, porque le tengo que compartir a mi compañera cuánto me entra y cómo lo estoy distribuyendo, yo con que pague las cositas de la casa que me corresponden es suficiente, y no, mis amores, este modelo de crear una bolsa común requiere honestidad, requiere aprender a negociar, requiere aprender a ser muy buenos visionarios de cómo vamos a crecer juntos y también de asumir las responsabilidades juntos. Ganamos los dos, hey, nos celebramos los dos. No acertamos en esta inversión que hicimos, pues los dos asumimos la responsabilidad. Pero Ujú. además, las parejas, y lo decía Lina, no vienen solitas. Cuando ya venimos los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces yo no puedo decir, me encontré con esta pareja tan maravillosa y ahora yo dejo la responsabilidad económica que tengo con mi hija, con mi hijo, dejo la responsabilidad que puedo tener con mis padres y ya son mayores. No, necesitamos socios con el amor y con el respeto suficiente por esas economías que podamos también tener en cuenta esto que lo aprendemos en el diplomado. La pareja es primero. No podemos tampoco pretender.
estar en detrimento de lo que vamos a construir. Tú sostienes la pareja porque es que yo estoy sosteniendo a mi papá y a mi mamá. No, no se puede Ujú. así. Si vamos a entrar en pareja, necesitamos saber que la pareja es primero y que en la pareja vamos a renegociar, vamos a volver a acomodar cómo hago para responder por esos hijos que tengo, que no puedo abandonar si están en la edad en la que tengo que responder por ellos, y cómo hago para mantener ese cuidado también del clan. Por eso miren que ser socios es recurso económico, tiempo, cuál es el tiempo de la pareja, cuál es el tiempo con los hijos, si es que tenemos hijos en conjunto o hijos cada uno de parejas anteriores, cuál es el tiempo para ir a visitar a tu mamá y visitar a la mía, cuál es el tiempo que vamos a tener para compartir con tu familia y con la mía. Y todo eso es gestión y es ser socios. Muy bien, y ahorita vámonos al siguiente pilar, que no por ser el último es el menos importante, pero es un pilar que realmente emerge cuando el ser amantes y el ser socios están siendo gestionados, no cuando estamos en la perfección, nunca llegaremos a eso. Las parejas están siempre en evolución, siempre tendremos nuevos retos, pero cuando hemos adquirido habilidades para gestionar el ser amantes y para ser socios, este tercer pilar que genera este triángulo tan hermoso que nos invita al crecimiento psicoespiritual, ser compañeros del alma. Ya no solamente es para hacernos así cuando de pronto algo no va muy bien en el tema de las finanzas, sino cuando algo no va muy bien aquí adentro, cuando aparece mi oscuridad, cuando aparecen mis miedos, cuando aparecen mis sombras, mis heridas, cuando aparecen las sombras de César, cuando aparecen las sombras de Lina. ¿Qué les aportó el diplomado en esa dimensión que ya es lo espiritual, que emerge en una pareja como un acuerdo de evolucionar espiritualmente juntos? Para hacer una respuesta es como bien coherente con lo que estás planteando. Lina y yo veníamos ya con una ventaja enorme porque la reconocimos al comienzo, cuando respondimos unas preguntas que se plantean para este pilar de ser compañeros. Ahí, sin lugar a dudas, ya teníamos una fortaleza muy bien construida. Cuando uno puede ver a su pareja no solamente de manera erótica, sino de confianza y de amistad, de poderle compartir y contar cualquier cosa, ahí hay una ventaja estratégica para la pareja. Mm, Hay una señal que yo identifico mucho en eso, es que cuando uno todavía se puede reír con naturalidad de detalles de la vida, ¿cierto? Cuando uno tiene esa confianza de reírse, es desnudarse ante el otro. Eh, Eso nos ha aportado mucho y eso en el diplomado lo reforzamos, lo identificamos como una fortaleza y fue reforzado. Sin lugar a dudas, y como mencionas tú, esto es una triada, no puede permitirse que alguna de las tres paticas esté floja, pero cuando esta patica de ser compañeros del alma funciona bien, es mucho más fácil que las otras dos se puedan equilibrar adecuadamente. Cuando hay un proceso de confianza y se puedan compartir los miedos, los temores, la lágrima o la risa, yo diría que ahí hay un proceso bien integrador. Yo le agradezco eso al diplomado, ¿cierto? Mm. Porque me ayudó a reconocer que ya era una fortaleza bonita que teníamos, sino que ayudó, digamos, a potencializarlo un poquito más en los ejercicios y en las preguntas que se plantean. Es la manera bonita que, vuelvo y lo digo, el ser humano aprende, se da cuenta que hay otras herramientas disponibles, pero eso solo se logra cuando uno se plantea preguntas y se plantea, oye, ¿esto cómo debería funcionar? ¿O qué tenemos aquí en común? O esos ejercicios de escribirnos estas cartas, de interactuar como lo que sentíamos o lo que admirábamos de la persona que tenemos al lado, pues eso hizo que uno como que entienda bien o reflexione bien acerca de qué tan importante es ser compañeros. La Mm. risa, recuperar la risa y salvar la Eh, risa como compañera de picardía, que a las parejas se les va olvidando eso, ¿cierto? Somos camaradas, somos no solamente para el momento difícil, hay gente que no sabe acompañarse para el disfrute, ¿cierto? Y entonces se van volviendo amargosas las parejas. Lina Corazón, ¿tú qué tienes que aportarnos de esto? Bueno, lo primero es que, dándole línea a lo que estabas mencionando, es que a veces nos montamos tanto en el hacer, Lili, y entonces resuelva, resuelva, resuelva.
¿cierto? Y eso nos puede ir endureciendo y enseriando demasiado. Y como decía César, en nuestros 10 años juntos hemos tenido bastantes aprendizajes, nos han pasado cositas, no hemos tenido mucho tiempo a aburrirnos, nos han pasado cositas. Eh, Varias cosas. Yo siento que desde el principio esta fue la línea más potente entre los dos, porque cuando nosotros empezamos a distancia y no se dio desde un encuentro físico que lleva de pronto a unos besos y así sigamos saliendo, sino desde una conversación que alimentamos 25 días seguidos y el deseo conectó fue de una vez con lo mental, la afinidad y la admiración, que son pilares de esta línea del ser compañero, ¿cierto? Entonces fue muy bacano porque pues nos gustamos mucho sin vernos ni sentirnos. Ya luego un mes después pudimos pasar al otro ejercicio, pero eso le dio lugar a que pudiéramos sentirnos parceros. Y creo que eso ha estado muy protagonista en nuestra relación, pero el diplomado no lo confirmó. Eh, Me parece que una de las cosas que también habíamos pues transitado en nuestra relación, pero que se asentó con el diplomado y tiene que ver con las tres líneas, fue como el darle lugar a nuestros niños, Ujú, observarlos con amor, ujú. acompañarlos con empatía, con compasión, pero sobre todo con la responsabilidad por esa intimidad de conocer cuál es la herida del otro, ¿cierto? ¿Qué es lo intocable hacia el otro? Y siento que eso tiene mucho que ver con la responsabilidad y lo bello de reconocerse como compañeros. Cuando uno se reconoce como compañero, Lili, vuelve y juega el tema del ego. La postura es completamente distinta porque ante un desafío o una diferencia no vamos a estar Lina contra César, ego contra ego, sino que disponernos a aprender todas estas herramientas ha podido hacer que nos paremos junticos frente al nudo, frente al desafío, frente a lo que tenemos que aprender. Y bueno, definitivamente eso para mí le ha dado como el plus a nuestra relación y la base de sostén a nuestra relación, pero sobre todo la capacidad de proyectarnos aún a más largo plazo. Qué tan bacano vivir con vos de verdad el resto de la vida, ¿cierto? Porque te siento como mi compañero del alma. Cuando estuvimos en el diplomado, vos hiciste unos ejercicios muy lindos en esta línea que lo confirmaron y no sé si los puedo tocar ya y tú lo desarrollas ahorita, que fue el tema como de la constelación familiar y la constelación ontológica. Y aunque te digo que ya nosotros sabíamos que teníamos muy reforzadita la línea del ser compinches, parceros, de tener mucha admiración el uno por el otro y de la afinidad, pues fue muy bello, por ejemplo, entrar en una constelación de pareja a revisar. En ese momento elegimos la economía porque estábamos justamente pasando por ese nudito que César mencionó ahorita, eh, y ver esa línea de fortaleza, o sea, cómo la constelación nos confirmaba esa fortaleza que teníamos en la capacidad de ser compañeros para nutrir el ser socios y aprender ahí, resolver taras, prejuicios, patrones que se nos estaban manifestando en esa crisis y para poder, con toda la intimidad del mundo, meterle a ser amantes más conscientes, con menos vergüenza y menos prejuicios allí también. Y lo otro es que además la constelación ontológica, que tú la manifiestas, yo lo sentí como un regalo de graduación, lo más hermoso, cuando tú nos entregas toda esta lectura astrológica, todo este mapa de nuestro ser pareja y encontramos súper tangible que el ser compañeros es nuestra fortaleza y que hay mucha afinidad y que teníamos mucho potencial allí. Ah, eso fue muy lindo. Pues para mí fue súper gratificante. Me pareció además una sorpresa muy bella desde el diplomado, porque esto no es una herramienta que uno pueda encontrar fácil en algún lugar de confianza y con una rigurosidad académica que lo respalde, ¿cierto? Pero además creo que nos recordó como ese sentido de estar juntos y de hacerle para adelante. Uf, estás tocando tantas cosas, eh, pero me ratifica que ese sentir de cuáles son las herramientas que se pueden poner al servicio de todas las que se Ujú, puedan tener.
Y pues en el diplomado hay un énfasis en esos tres pilares, todo lo que tiene que ver con la sexualidad consciente, tantra, sexualidad somática, todo lo que tiene que ver con las estrategias básicas de la gestión del dinero, de los recursos, de las finanzas, ¿cierto? Que son tan importantes, pero en ser compañeros del alma, definitivamente las constelaciones familiares para poder ver Mm, dónde están esos patrones ancestrales de repetición o esos asuntos que nos tienen bloqueados en esos tres pilares, porque cada pareja dice, bueno, constelemos este tema de la sexualidad, constelemos este tema del ser socios, y la astrología al servicio de la sinastría. Hay personas que creen que existe una sola alma gemela. ¿Dónde está mi alma gemela en todo el planeta Tierra? Desde esta cosmovisión no existe así. Todas las almas finalmente somos gemelas porque desde esta cosmovisión espiritual venimos desde el mismo lugar, ¿cierto? Venimos desde la misma fuente y lo que tenemos son experiencias diferentes. Con algunas personas seremos más afines en ciertas áreas de la vida y con otras más afines en otras áreas. Con algunas personas nos despertaremos sombras más fuertes que con otras, ¿cierto? Esa es la realidad de la vida en pareja. Pero la astrología para mí ha sido una herramienta muy bella para poder mirar desde ese proyecto espiritual de cada miembro de la pareja, dónde están sus potencialidades y dónde están sus retos. No, si con este puedo ser pareja o con este no, si este es mi alma ujú. gemela o no, no, así no funciona, no, no, no. Con todos los seres humanos vas a tener potencialidades y vas a tener retos. Y ahí pues me gustaría terminar, porque yo sé que nos podemos quedar conversando aquí mucho más tiempo de esto, pero digamos que Lina tiene más afinidad y más apertura a este tipo de herramientas, pero César es un ingeniero, ¿cierto? Entonces, César, para ti, ¿cómo fue aperturarte a estas dos herramientas, la de las constelaciones familiares y la de la astrología? Eh, Muy novedosas para mí. Yo no estaba muy acostumbrado, escasamente conocía pues cómo funcionaban, pero nunca había pasado por ellas. Fue enriquecedor porque se siente mucho la manera en que llega un mensaje que uno necesita recibir. Fue interesante, pues, porque la primera constelación que la hacemos y cuando uno plantea esas preguntas, llegan esos mensajes, llegan esas respuestas. Y pues como lo hicimos en línea y lo hicimos con los compañeros, pues fue bonito, ¿cierto? Fue un compartir interesante. Para mí fue, como mencioné ahorita, totalmente novedoso, pero valioso, ¿cierto? Recibí los mensajes con mucho cariño y con mucho valor. Y la otra constelación ontológica con todas estas otras herramientas que nos ubican un poco de pronto en cómo se nos mueven nuestros patrones de comportamiento, cómo se nos mueve nuestra energía, cómo estamos finalmente como alineados con ciertas posibilidades, me hizo entender que la vida finalmente no está escrita por eso, pero sí hay ciertas influencias que hacen que de pronto nos movamos por ciertos caminos. Y me hizo entender que también hay otras posibilidades como resolver. A saberse cómo identificar un poco de cómo uno puede gestionar eh, esta información pues, para tomar decisiones pues, como más acertadas, como muy resumidito, Lili. Pero está muy bien, porque es eso, estas herramientas no buscan desde mi enfoque, desde mi acompañamiento, generar procesos ni adivinatorios ni de destinos escritos, sino eso que tú estás diciendo es, venga que como cuando tengo un muy buen computador, tengo que saber cuáles son las condiciones que tiene, ¿cierto? Cuáles son las potencialidades que tiene para poder sacarle el mayor provecho. Y desde ahí entonces viene la astrología evolutiva y las constelaciones ontológicas como una herramienta que le dice a la pareja, miren, en su base inicial psíquica, esto es lo que ustedes tienen. ¿Cómo lo pueden potencializar juntos? Y ojo, reescribir un nuevo destino. Porque si vamos a decir, quien está en piloto automático, César, sí está marcado por un destino escrito por esas fuerzas. Usted está en piloto automático, usted sencillamente está viviendo un camino de vida donde no hay reflexión, donde no hay pregunta, donde no hay apertura. Entonces ese piloto automático te lleva básicamente a vivir con esa configuración inicial. Pero cuando tú dices, no, no, venga, yo conozco todas las potencialidades que tiene esta configuración inicial psicológica y venga además yo cómo me potencio con esta socia, cuáles son nuestros retos, definitivamente nos permite tener un panorama más amplio. Lina, ¿algo que tú quieras anexar para que vamos cerrando? No, pues yo realmente quisiera invitar a las personas a que se den la oportunidad de aprender siempre,
de deconstruirse, ¿cierto? Pues yo voy a aprovechar para ponernos al servicio desde nuestro ser saber, ¿cierto? Las dos acompañamos en el uno a uno, las dos acompañamos a parejas. Eh, Mi enfoque, digamos, fue alimentado, nutrido y reforzado por esta formación contigo. Yo ya había tenido una formación como educadora sexual con enfoque de género, que también me daba formación para acompañar. Eh, Abracen, protagonicen, reciban, participen, salgan del piloto automático. No hay una pareja a largo plazo que pueda sostenerse sin apertura y sin aprendizaje, pero sobre todo sin trabajo desde la responsabilidad. Entonces, bueno, eh, para el eje cafetero vuelvo y hago la cuña, estamos pensándonos un encuentro muy bello, ya les daremos fechas para trabajar precisamente en modo como de encuentro de parejas, este ser parejas conscientes y bueno, recomiendo ampliamente a las parejas que quieran hacer el proceso de formación con el diplomado. Para nosotros fueron 9 meses de gestar eh, esta forma más nutrida de andar el camino juntos y de manera más consciente. Son 9 meses porque nos volvemos a gestar desde nuestro masculino y nuestro femenino al servicio de la pareja, al servicio de caminar juntos ese camino del medio. Quienes en el eje cafetero estén necesitando ese acompañamiento más íntimo, más en el pareja, pues bueno, ahí tienen a una gran terapeuta que puede acompañarles en ese espacio porque no solamente se ha formado, sino que también lo ha vivido, se ha atravesado con estas herramientas y todo el tiempo en su coherencia también con su pareja están construyendo esto de cómo todos los días volvernos a mirar como pareja. Y yo siento que para acompañar a otros no es suficiente con tener los títulos, no es suficiente con decir me formé en este lugar, no es suficiente decirme certifiqué con, sino sobre todo esa búsqueda de atravesarnos la vida. Yo no sé si alcancemos la coherencia es muy difícil porque todos los días estamos enfrentando retos, Uh pero -huh. el solo hecho de decir, en una apuesta ética me permito atravesarme como mujer, como madre, como pareja, te hace una gran terapeuta, Lina, y yo celebro mucho que junto con César, dos seres a los que admiro profundamente por su camino, por su entrega a este construir pareja, me hayan permitido acompañarles en los momentos en los que les he podido acompañar y en este entregar esta historia para que las parejas que estén resonando, ojo, para que vean en un espacio de pareja la posibilidad de seguir creciendo, salir del piloto automático y cuando saquemos estos espacios, pronto les voy a dar la información de cuándo se aperturan las matrículas para el diplomado de parejas. Pronto, Lina y yo les estaremos contando sobre ese espacio de retiro de parejas. Es un retiro que vamos a hacer donde podamos venir a nutrirnos de estos ejes. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. No se olviden suscribirse al canal para que sigan recibiendo más información de nuevas conversaciones que vamos a tener con otras parejas y también si dejan sus comentarios, si dejan sus preguntas, estaré muy atenta también a resolverlas. Un abrazo, bendiciones y muchas gracias por apostar Muchas a este gracias, camino. Gracias, Lili. Lili. Bye, bye. Muchas gracias a ti.